¿Está mi delegada? Sí, profesor. Comenzamos con el grupo de Maricielo Blascano. ¿Ok? ¿Está el grupo Maricielo Blascano? Sí, yo soy parte de ese grupo. Ya, entonces, Rosa, comparte, por favor. Levanta la mano para ubicarte rápido para comenzar a ver lo que estás trabajando, ¿ok? Disculpe, no lo llegué a Pues mira, escuchar bien. voy a poner como hospedadora conmigo. Ya, ya puedes proyectar, Rosita. Profesor, por temas de horario, nosotros hemos coordinado los días miércoles para juntarnos. Así que hoy día nos toca reunirnos recién. Muy mal, Rosa, porque yo dije que me tenían que presentar un avance el día de hoy. Bueno, si no es su responsabilidad de ustedes, después no digan que no se les ha supervisado porque la idea y el trabajo tiene una semana. Bueno, ya es su elección, pues. Yo no puedo hacer nada por eso. Al final eso puede involucrar que tengan más errores cuando presenten el trabajo. Sistema de comunicación, PEX, de Nichipana. ¿Este grupo de Nichipana? Denis Chipana, profesor. Y sí. Ya. Proyecta, por favor, tu índice. Ok. ¿Podría habilitar? Me sale el anfitrión inhabilitado. Ahora sí. Espérate Ya. un ratito. Ya te habilité, Denise. A ver, un momento. Ok, ahora voy a compartir. Perfecto. Ya. Este es el esquema. Antecedentes. Definición de comunicación adaptativa y alternativa. Bueno, te falta primero colocar siempre la introducción. Cierto. La introducción, porque todo trabajo tiene una introducción. Después tienes que poner el cuerpo contenido, que es casualmente antecedentes, definición de la comunicación aumentativa. Generalmente se agrupa por capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 5. Antecedentes. Antecedentes te refieres a lo que son datos de cómo ha venido evolucionando el PEX. ¿A eso te refieres? Ah, Más que todo en sí de bueno, el desarrollo, ¿no? De este tipo de comunicación. Así como que una breve reseña histórica, algo así. 18 hojitas. Entonces, si tú tienes eso, vas a tener un problema. Porque el PEX es un trabajo largo. Primero tiene que comenzar por definir los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, primero. Segundo, tiene que hacer la clasificación de los grupos. Después tiene que definir el PEX, en qué consiste, qué principios lo sustentan, que eso es importante. Luego hablar acerca de las características del programa, está bien. La población objetivo también. Cuando hablas de funciones, estás hablando de objetivos, es casi lo mismo. Ah, Habla de clases, centros de enseñanza, no sé a qué te refieres con centro de enseñanza. ¿En qué lugar lo puedes estudiar? No tiene relevancia. No tiene relevancia. no, Y casos no, porque no vas a necesario, tener un ¿no? programa aplicativo. Ahora, tiene que estar Claro. bien detallada, incluye la técnica, incluye el material, incluye las instrucciones cómo se trabaja concreto, que yo te voy a determinar las características que tenga. Entonces, eso hay que revisar. Ahora, el problema es que esto me parece muy genérico. Al ser tan genérico, yo te puedo decir que eso está bien, aparentemente, pero yo no veo los subpuntos de cada uno. Por lo tanto, ahí podría haber un margen de error gigante. Así que tienes que seguirlo desglosando y poderme explicar más de cada punto, porque de lo contrario, Denis, yo te voy a llevar muy poco. Y la sorpresa puede ser cuando presentes el trabajo, ¿no te parece? Sí, profesor. Si alguien te pone, por ejemplo, definición, no sé cuál es.
Si alguien pone características, no sé qué va a tocar. Si alguien pone objetivos, no sé qué va a tocar. Si alguien pone población, no sé qué va a tocar. Y si alguien pone fases, de repente pones 5 y son más. ¿Ok? Por eso tiene que ser precisado para poderte orientar mejor. ¿Ok, Denis? Para Ok, comenzar no está mal. El tiempo se te está cortando. Acuérdate, hoy día estamos en nuestra... ¿Qué número de semana estamos? quinta, 5. Entonces ya te queda poco, te quedan 2 semanas más. Ok, tienes que comenzar a correr. ¿Eh? Perfecto, sigamos. Siguiente. Sí, profesor. Muy bien, Denis. Ya. Siguiente grupo, le toca al grupo de Liliana Calderón, lenguaje de señas. Yo no sé si se dan cuenta que el tiempo corre. Y si piensan reunirse cada miércoles, es una locura. Van a salir mal, porque no van a ahondar los puntos. Ya, profesor. A ver, ¿qué son los sistemas operativos? Acuérdense que se le va a pasar Turnitin. Así que tienen que hacer fraseo. Tienen que hacer lo que ustedes escriben, no lo que copian. Tengan cuidado con eso. Nunca un trabajo se presenta con preguntas. ¿Qué son los sistemas operativos y alternativos de comunicación? Es una pregunta, está mal. Primero se pone introducción. Después de la introducción, como decía Denis, los capítulos. Un capítulo 1 puede ser definición de términos, si quieren llamarlo así. Pero que es cortito, ¿no? Después de ahí se pone lo que ustedes están diciendo, definición de sistemas aumentativos alternativos, no como pregunta. ¿Está claro, Liliana? Sí, sí, profesor. Nunca se pone pregunta. Después, ¿cuáles son los tipos de sistemas aumentativos alternativos de comunicación? Se pone clasificación en todo caso. Después de clasificar los sistemas aumentativos y alternativos, se señala cuáles son los que están ahí y se presenta el sistema que van a hacer ustedes. Por ejemplo, el punto 4, definición, no sé de qué. Objetivos, no sé de qué. Clasificación, no sé de qué. Etapas, no sé de qué. Ya. Pero primero lo has tenido que clasificar. Los objetivos que se persiguen con el lenguaje de señas, ¿sí? La población objetivo, ¿dónde está? No hay población objetivo. Ah, lo tienen al final, pero tiene que ser después de Sí. objetivos. Yo lo pondría definición, después pondría población objetivo y después pondría cuáles son los objetivos del lenguaje de señas, ¿no? Ahora, la metodología, por ejemplo, cómo se enseña el lenguaje de señas. ¿Qué más han encontrado? Díganme ustedes, porque a mí me parece Hemos avanzado que acá en las solamente, definiciones, los tipos. escuchen, bien, hay un error conceptual. Tú no puedes poner lenguaje de señas guión lenguaje bimodal o sistema bimodal, porque si no, aparentemente son lo mismo y no lo son. Un sistema de comunicación bimodal te está diciendo que es un sistema dual. Bi viene de dos. Por lo tanto, las personas que utilizan un sistema de comunicación bimodal utilizan dos sistemas de comunicación, el lenguaje oral y el lenguaje de señas. ¿Se entiende? El lenguaje de señas solamente, el lenguaje de Son señas. señas solamente contempla las señas. Por lo tanto, no es bimodal. Y baja en lo que Claro. tú estás escribiendo. Baja, por favor, a tu contenido. Sí, solo habíamos avanzado en cuanto al lenguaje de señas. Pero mira lo que estás poniendo. Lenguaje de señas guión sistema bimodal es lo mismo. No, no, profesor. Por eso pareciera que fuera lo mismo. Y no es lo mismo. Y ni siquiera uno es parte del otro.
¿Me dejo entender? Sí, sí, profesor. Lo voy a ¿Para borrar. qué pone sistema nominal ahí? No tiene sentido. El título general se decía sistemas aumentativos alternativos. Si eso es lo que vas a comenzar a hablar. Ya. Aparte No lo sé, haríamos. no sé si me entiendes. Sí, 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 lo he entendido, profesor. Son puntos apartes. Ahora, a mí me preocupa algo. Les vuelvo a repetir. Cuando ustedes hablan, vuelve a tu índice. Voy ya. Tú, por ejemplo, en el índice, estás poniendo definición de lenguaje de señas. Me imagino que ya después la clasificación, respecto al lenguaje de señas, objetivo de lenguaje de señas, no me subas. Yo no he dicho clasificación de lenguaje de señas. Yo lo que he dicho es metodología de enseñanza del lenguaje de señas, que es diferente. Ahora, tú sabes, tú puedes hablar de las características del lenguaje de señas también, porque el lenguaje de señas tiene su propia gramática. ¿Sabes eso o no? Sí, sí, profesor. El lenguaje de señas tiene su propia gramática. Es diferente a la gramática del lenguaje oral. ¿Y por qué te digo esto? Porque tú cuando enseñas lenguaje de señas, no puedes usar la gramática del lenguaje oral, porque como es un código universal, tiene su propia gramática. Entonces tú tienes que también tocar cómo es la gramática del lenguaje de señas. ¿Me dejo entender? Sí, sí, profesor. Por ejemplo, tú puedes decir, ayer salí de paseo con mi madre. Y ellos, por ejemplo, en el lenguaje de señas, primero se pone, mi madre, ayer salí, el verbo al final. Entonces, a la hora de hacer la seña es distinto. Yo les digo esto, vean el canal 7 y primero infórmense acerca del lenguaje de señas y vean noticias. Y se van a dar cuenta que la gramática no tiene la misma dirección. Porque eso es importante entender. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la enseñanza del lenguaje de señas? ¿Cómo enseñas? ¿Por dónde comienzas? Es importante precisar algo. El lenguaje de señas tiene una característica muy peculiar. La primera de ellas es que el lenguaje de señas puede utilizar un lenguaje complementario también, que es el sistema dactilológico, que no es lo mismo. O sea, nunca pongan sistema dactilológico como lenguaje de señas. El sistema dactilológico es un sistema complementario que utiliza los movimientos de la mano para expresar las letras. Por ejemplo, este es A, este es M, esta, por ejemplo, esta de aquí, perdón, M, este es ñ, este es doble L, este es Z, ese es el sistema dactilológico. Entonces, el sistema dactilológico se utiliza fundamentalmente para cuando tú tienes que dar nombres propios. ¿Me entiendes lo que digo? Un nombre propio, ¿cuál puede ser? Recién la conozco a Estefanía Pariona. Entonces, si yo te digo, tú conoces a Stephanie Pariona, te voy a deletrear, perdón, el nombre de Stephanie Pariona. Después, cuando ya la conozco en persona, selecciono un atributo que ella tiene. Por ejemplo, por lo que veo en su foto es una persona sonriendo. Entonces, de repente, esto es suficiente. ¿Me dejo entender? Sí, sí, profesor. Enseñas en un primer momento, ocasionalmente, cuando da nombres de empresas, de personas, de lugares, y no tienen una seña, emplean el sistema dactilológico como un sistema complementario. Ahora, con eso el lenguaje de señas, pero tendrías que ver otro. Es el tema, con eso ya cancela el lenguaje de señas, ya has hablado cómo se enseña, cómo comienza a hacerse un vocabulario básico y cómo termina en oraciones. Tendrías que pasar a ver el sistema bimodal. ¿Está claro? Ya, profesor. A mí me parece que tu índice está mal planteado en función a lo que hemos conversado. Porque estás obviando lo que hemos dicho. Definición de sistemas de comunicación aumentativos alternativos. Clasificación y de 100 ahí entre lenguajes de señas. Bueno,
Ya, yo te estoy haciendo los señalamientos, yo no sé qué estás haciendo con tu índice. El sistema bimodal, características, población objetivo, exactamente lo mismo. Metodología de enseñanza, clasificación. El lenguaje bimodal sí se clasifica de dos maneras. El unilingual y el bilingual. El unilingual es cuando yo hablo en forma oral y la persona lee mis labios, por ejemplo. ¿Ok? Y luego de haber hablado, utiliza la seña. Por ejemplo, yo te digo blanco. ¿Ok? Lo he dicho en forma oral. Ahí, cuando digo blanco, sí, sería unilingual porque digo blanco y después hago la seña. Eso es blanco. ¿Ok? Cuando digo, por ejemplo, blanco, estoy usando los dos, oral y la seña. ¿Se entiende? Sí. Ya, cuando yo digo acompañar, estoy haciendo el gesto y hablando. Acompañar, esto significa que es Bimodal. bilingual, porque estoy utilizando el lenguaje oral y la seña al mismo tiempo. Estoy utilizando dos códigos de comunicación. Cuando yo digo acompañar y después hago la seña, es unilingual. ¿Está claro? Sí. Entonces tienes clasificaciones, definición, clasificaciones, y tienes que explicar también en cómo se lleva a cabo esta metodología, cuáles son las condiciones para desarrollarlo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es tu trabajo. ¿Está claro? Sí, sí, profesor. Ya. Sigamos. Hay otro grupo. Ya. El TDA con H de Nicole Arce. Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya, muy bien. Vamos a comenzar. Introducción. Ya. Pone descripción de adulto con TDA con H. Ujú. Características. Ya. Te hago una pregunta. ¿Ya pasaste? ¿Ya estás describiendo los adultos? Y ni siquiera has hablado de qué es el TDA con H. Ok. Entonces tenemos que agregar una definición. Pero es que es lógico. Ujú. Como que tú comiences a hablar del cáncer a la próstata, por decir algo, o el cáncer a la mama, y no has dicho lo que es cáncer. Primero, Claro. el cáncer. Después hablas de la clasificación de los tipos de cáncer. En el caso de TDA, por ejemplo, primero se define lo que es TDA. Ojo, no TDA con H. ¿Qué es TDA? Porque algo que no te olvides es que el TDA con H es una variación del TDA. Entonces, tú tienes TDA. Y de ahí tienes tres. TDA con inatención, predominio, inatención e impulsividad. Ese es uno. ¿Okay? TDA con predominio, inatención e impulsividad. Ese es uno. Después tienes TDA con H, o sea, TDA con hiperactividad. ¿Estamos de acuerdo? TDA con Sí. hiperactividad. Pero luego tienes otro más, el TDA mixto, Ok. que casualmente los dos aspectos se presentan en un mismo caso. Inatención e hiperactividad. Entonces, después de haber hecho esta clasificación, tú puedes hablar de las características típicas de los TDA con H, ¿cierto? Defines lo que es un TDA con H, qué manifestaciones tiene, ¿estamos de acuerdo? Pero tú no puedes definirlo en la adultez, pues, mujer. El TDA con H se presenta en la infancia.
Entonces tú tienes que decir las características diagnósticas que da el DSM-5 sobre lo que sería pues el TDA con H. ¿Qué es un TDA? ¿Estamos de acuerdo? De ahí vas a describir el curso evolutivo del TDA. Es decir, cómo evoluciona a través del tiempo, de la niñez a la adolescencia a la adultez. ¿Estamos de acuerdo? Y en la adultez, ahí sí puedes decir características, diagnóstico diferencial, podrías aplicarlo, pero creo que eso lo tendrías que presentar más en la niñez. Factores de riesgo, si lo creen conveniente, pero es que factores de riesgo ya no puedes decir. Yo te puedo preguntar a ti, Nicole, ¿tú te conviertes TDA con H en la adultez? No, desde pequeños hay casos que hay con TDAH. ¿Puedes convertir TDA con H? Te pregunto, ¿sí o no? Yo creo que no. No, pues, es un diagnóstico de la infancia y la característica continúa a través del tiempo. Por eso hablar de factores de riesgo es de TDA con H, cuando ya el diagnóstico está instaurado, es absurdo. En la niñez podría ser, pero en la adultez no. ¿Me entiendes? Sí, yo soy correcta ese punto. Ahora, tú una vez que describes las características, lo que pueden ser los problemas que presentan los adultos, por ejemplo, acá está muy bien ámbito familiar, laboral, social, perfecto. También puedes presentar recién después otros trastornos asociados, donde puedes hablar, por ejemplo, si quieres, lo que puede ser los problemas de las drogas, los problemas que pueden estar referidos a trastornos psiquiátricos, un poco eso, ¿no? Ya. Eh, Tratamiento, bueno, estrategia. Sí, un poco es. Ahora te digo, personalmente, si lo dejas como está, sigue estando mala. Porque tienes que arreglarlo en función de lo que hemos conversado. La próxima semana ya tiene que haber un índice más desarrollado, más amplio. Generalmente van a tener entre 18 y 20 hojas como máximo, incluyendo introducción, índice y referencias bibliográficas. Por eso pongan la información más importante, la más relevante. Ustedes están hablando de TDA con H en la adultez, eso es lo más relevante. Ahora, lo que yo tengo que pensar con respecto a este trabajo es que yo tengo que presentar un promedio de 2 conclusiones mínimo por miembro. Lo que quiere decir, si son 5, serían 10, más o menos entre 10 y 12 conclusiones. Que las conclusiones no son resúmenes, ¿eh? Tengan cuidado con eso. Una conclusión no es un aporte que ustedes han podido extraer luego de leer toda esta información. ¿Ok? Muy bien, señores. Pasamos a otro grupo. Gracias, profe. No, por nada. Pasamos a trastorno negativista desafiante de Azucena. ¿Quién lo Sí, presenta? profe. ¿Tú, Azucena? ¿Tú compartes? Sí, sí, ahí está. No sé si se aprecia. Ya. Eso es lo que vamos más o menos planteando hasta el momento. Pero teníamos una duda en el punto número 8. Usted en clase mencionó acerca de este punto de la evolución y lo que investigamos es que nos menciona que si es que no se va a atender bien lo que es el TND, puede pasar que va a evolucionar, se convierte en un trastorno disocial, pero no sabemos muy bien cómo Un comportamiento, me imagino, conducta.
¿Sí? Dígame, profesor. Trastorno de comportamiento de conducta, ¿lo encontraste así? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En el punto número 8? Estás preguntándome, Azucena. Cuando tú hablas del curso, tú Yo presentas. no lo escucho, discúlpeme. Yo no te escucho a ti. Tu internet está como entrecortada. Yo tampoco lo escucho a usted, pero a ver si un compañero de mi grupo me puede ayudar conversando con usted mejor. ¿Quién más es del grupo, por favor? Profesor, sí. Si Ya. se refería a eso lo que justo usted le está explicando, ¿no? A la evolución, pues, ¿no? A través del tiempo de cómo se da la conducta. Claro, pero ojo, las personas evolucionan de un trastorno de conducta negativista desafiante, un trastorno de conducta, y de ahí pueden derivar un trastorno mayor que es un trastorno de conducta disociante. ¿Ok? Eso puede ocurrir. O sea, no es que pasas automáticamente, sino hay un curso. Claro. Eso es lo que tienen que revisar. Que eso es lo que me imagino que tu compañera no sé si no le quedaba claro. Sí, profesor. Con respecto a los otros puntos, nos, eh, necesitamos su opinión si estamos planteando más adecuado para el desarrollo de este trastorno. Escríbeme mejor, Gonzalo, tampoco te escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien, chicos? Profesor, Sí. sí, logro escuchar, espero que también me escuche a mí. Pero sobre el punto número 8, nuestra pregunta más que nada era cómo evoluciona tras el tiempo esta conducta, cómo podríamos denominar el título de este Curso, punto. curso. Se le pone Curso siempre del trastorno negativista desafiante, curso o curso evolutivo. curso Simplemente. evolutivo. Claro, estás Ah, hablando, cuando hablas de curso está implícito evolutivo, porque todo cuadro tiene un curso. A eso se le llama así, curso, ¿no? Porque el curso es cómo evoluciona el cuadro. Curso o evolución del cuadro a través de las diversas etapas, si quieres proponer. Pero el asunto es cómo este cuadro se va agravando, ¿ok? Cómo aparecen las características iniciales, cómo la situación va empeorando si es que no se interviene. Entonces, nada más. Eso es, ¿ok? ya está bien, gracias. Ya. Eh, ya. Señores, ya no se usa el DSM-4-TR hace muchos años. ¿Ustedes usan el DSM-4-TR? Denme feedback. ¿Usan DSM-4-TR? Camila, respóndeme, por favor. Ah, no, el DSM-5. Ya, ¿y por qué han puesto DSM-4-TR? Sí, justo fue un artículo que encontramos y lo habíamos puesto, pero ya lo estamos corrigiendo. No, mi amiga. Es que el tema es muy probable, aquí está, el DSM-4. Cuando tú buscas en el DSM-4, vas a encontrar un pequeño problema en la clasificación. Porque sí es cierto de que de repente no lo vas a encontrar exactamente con ese nombre, ¿no? Entonces, a ver, ya. Si lo encuentras, está en el número 313.81, trastorno negativista desafiante. Está en la página 462. O sea, sí lo vas a encontrar así. Está dentro de trastornos explosivos y disruptivos. No sé si lo lees. ¿Lo ves? Ah, no, muy bien. Aquí está. En este acápite lo tienes. ¿Lo ves ahora? Es el primero. No, no lo llego a apreciar bien, profesor.
pero ya lo vamos a buscar. Está como 313.81. Está, se supone que esto lo encuentras en la página 461, inclusive. Por lo tanto, acá lo tienes. Está dentro del punto de trastornos disruptivos. Aquí está. O sea, sí, sí existe como nombre en el DSM-5, me habían hecho duda. Ya. Ahora, ya. Como como están tratando en forma genérica, no está mal. Pero hay que comenzar a ver qué es lo que tienen en cada punto. Porque hay que ver un poco más los datos. ¿Ok? Y vuelvo a repetirles, tengan cuidado en lo que puede ser casualmente la copia, por favor. Evitemos los problemas de ese tipo. ¿Ok? Porque se va a pasar el turno. Muy bien. ¿Algún señalamiento, algo que quieran decir? Ya. Perfecto, chicos. Vamos, si no hay ninguna observación, pasamos a trastorno negativista desafiante. No, perdón, trastorno explosivo intermitente de Claudia Mainas. El grupo de Claudia Mainas. Ahí está ahí. Profesor, buenos días. ¿Cómo estás, Claudia? Ay, Ya. disculpe. Bueno, esto es nuestro índice más o menos armado. Algo que a mí me preocupa cuando ustedes ponen características de sintomatología, ¿saben cuál es el problema? De que cuando pongas criterios diagnósticos y pongas sintomatología, los criterios diagnósticos se basan en sintomatología. ¿Me entiendes? Ok. Y por eso como que redundas en información. No sé si lo has leído. Porque va a ser- No, claro, sí, sí. Es que, por ejemplo, pensábamos que en criterios de diagnóstico tendríamos que, o sea, ya basarnos en lo que es el CIE-10 y el DM5 y en sintomatología lo que el paciente, pues, no sé, o sea, cómo se presenta, ¿no? Cómo lo describe cada persona. es sí y no. ¿Por qué te digo esto? Porque tú puedes poner los criterios y si quieres puedes ampliarlo diciendo, ¿no? Estos son los criterios diagnósticos. Algunos pacientes cuando refieren al primer criterio describen tal cosa. ¿Me entiendes? Como que, Claro. como que haces una extensión descriptiva. Y eso es un aporte, porque eso, ¿sabes qué? Lo convierte en algo no literal. Y que esa es la idea, ¿no? Porque mira, el momento que pongas el criterio diagnóstico, a eso te lo van a definir como copia. ¿Sí o no? Sí. Pero evidentemente eso no se puede alterar, pues, ¿no? No vas a poner los criterios diagnósticos como tú quieres. Tienen que ser idénticos. Entonces, eso hay que tenerlo en Sí, consideración. profesor. ¿Ya? Ok. Entonces, el aporte está en la descripción que haces posteriormente. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el primer criterio diagnóstico, que la persona generalmente no puede reprimir la expresión de sus emociones. Esto se puede evidenciar generalmente en que estas personas, cuando tienen una necesidad, no pueden postergarla y quieren obtener inmediatamente un beneficio. Esto hace que sean, por ejemplo, intolerantes, etc. Estás comenzando a relacionar. Ahí es mejor. ¿Ok? Ya, profesor, ok. En etiología, vas a tener que colocar tú las posibles causas. ¿Sí? ¿Qué etiologías has encontrado? ¿Qué etiología han encontrado? Eh, Recién estábamos viendo y como que pusimos todos los títulos y, o sea, dejamos para que cada persona investigue y bueno, yo todavía no he podido sacar mucha información, o sea, solamente estoy leyendo como que definición, estudios así, pero no Claro, mucho. No sé si alguno de mis compañeros habrá leído alguna teología exactamente. o algo Eso es lo que relacionado. Profesor, por ejemplo, yo soy del grupo, y si bien no lo terminé de leer todo lo que se encontró había dos aspectos que recuerdo de que, bueno, mencionaba el factor ambiental y el factor genético. No digo, no,
No sé si exactamente eran solamente esos, me parece que había uno más, pero ahorita no lo recuerdo y no lo tengo a la mano tampoco, pero recuerdo esos dos. Hay algunos que hablan aspectos morfológicos del cerebro también, ¿eh? Algunos. Así Ah, que ok. también podría estar ahí. Pero en todo caso, yo quería saber un poco nada más lo que están tocando. La incidencia, ya ahí quiere decir cuántas personas la padecen. Eso podría estar inclusive, después de definir que es un trastorno explosivo intermitente, colocar la incidencia, ¿no? Ahora, la evolución del trastorno, eso está bien. Evolución o curso es lo mismo. Como está en la niñez, en la adolescencia y la adultez, es válido. La comorbilidad, de repente debería ser después de diagnóstico. Y el tratamiento ya. Tratamiento de intervención terapéutica, si quieren, sí es válido. Sí es válido. Mm, ok, Ahora, el profesor. tratamiento, ustedes van a hablar de tratamiento psicológico, me imagino, y tratamiento farmacológico, pero en forma genérica, ¿no? Ah, sí, claro, profesor. No, o, o no sé. En el Es, tratamiento incluyen la intervención de la familia, me imagino también. claro, eso no entraría en el psicológico. Acá es, bueno, tratamiento psicológico y farmacológico. En el tratamiento también, supongo que yo, bueno, pensaba que en el psicológico también entraba temas como que talleres grupales, familia, el aspecto personal y todo eso. Anda armándolo y me lo enseña la próxima semana, ¿le parece? Ok, profesor. Ya. ¿Algo más que quieran saber? ¿Alguna duda? No creo, Ya. profesor. Habría que añadir un poquito algo, ¿no? Diagnóstico diferencial. O sea, ¿con qué cuadro se puede confundir? ¿Ya? Ah, ok, Diagnóstico. profesor. Eso también, por ejemplo, tenía la duda porque pensaba que eso también se iba a tocar en lo que era, en criterios de diagnóstico. Así, criterio diagnóstico y diagnóstico diferencial. Ya, ok, profesor. Muy bien. Eso sería todo. No sé si hay algún comentario más o algo que quieran saber. Mm, no, profesor. Ya. Perfecto. Entonces, gracias. Dejen de compartir. Muy bien. Ahora le corresponde al grupo de adaptaciones curriculares de Stephanie Pariona. Stephanie, Mm, ¿estás? Sí, profesor, mi ¿Vas a compañera lo está presentar o quién? compartiendo. A tú. Ya, perfecto. Ya, bueno, en el índice vamos a empezar con una introducción. Pusimos definiciones de opciones curriculares. Hemos Ya, encontrado que hay un proceso ya. dentro de la Minedu. Permíteme hacerte una observación. Ya. Sí. Tú, antes de hablar de adaptaciones curriculares, tienes que señalar lo que es educación inclusiva, a quiénes va dirigido, y después los tipos de adaptaciones que se realizan con las personas que son objeto de inclusión. ¿Ok? Y ahí hablas de que Ujú. se hacen en algunos casos adaptaciones curriculares y adaptaciones de acceso. Defines en unas poquísimas palabras lo que es adaptaciones de acceso y ahí sí ya comienzas a desarrollar vastamente todo lo que tiene que ver con las adaptaciones curriculares. ¿Ok? Entonces empezaríamos con educación inclusiva, luego a quiénes va dirigido, ahí se refiere a los que tienen pues Población discapacidad objetivo. intelectual, todos ellos, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú hablas de educación inclusiva, tienes que tener en cuenta dos cosas. Hay un aspecto que se llama atención a la diversidad y hay otro que se llama educación inclusiva. La educación inclusiva va dirigida fundamentalmente a gente que tiene discapacidad y que tienen discapacidad leve y moderada. A la atención a la diversidad son chicos que tienen problemas de aprendizaje, problemas de conducta, interculturalidad, etc. ¿Ya? Entonces, señalan Ya. lo que es a las personas que tienen discapacidad, se les adaptaciones curriculares y adaptaciones de acceso. ¿Ya? Y ahí Ya, pasa. profesor.
Usted también menciona que tenemos que poner tipos, pero no hemos encontrado en sí tipos de un manual peruano. Hemos encontrado de uno de Ecuador. ¿Eso lo podemos usar? A ver, tú no vas a encontrar tipos de adaptaciones curriculares. Donde hay tipos es de adaptaciones de acceso. ¿Me entiendes, Stephanie? Ahí Sí creo encontré tipos de adaptación curricular, pero no en Perú, encontré en Ecuador, ya, pero creo que no se pone, ¿no? lo que pasa es que generalmente las adaptaciones curriculares son diversificación curricular. Lo que han puesto ahí, Ya. ¿ya? Ahora, si tú has encontrado tipos de adaptaciones curriculares, a buena hora, proponlo. Ya no importa si es de Ecuador. Si has encontrado. Pero generalmente las adaptaciones curriculares no se hablan de tipos. Porque cuando ingresas un poco a hablar de tipos, te van a hablar acerca de adaptaciones de acceso. Profe, disculpe que le interrumpa. Lo que he encontrado de acceso es de acceso físico, o sea, de la infraestructura del colegio, del lugar donde vaya a estudiar. Esas son adaptaciones de acceso. Y luego el acceso a la comunicación es cuando el niño tiene Esa problemas de adaptación de comprensión. eso Solo también. solo habría esos dos tipos, por decirlo así. Claro, pero te voy a repetir. Cuando tú estás hablando de adaptación del ambiente físico, por ejemplo, esas son adaptaciones de acceso. Por ejemplo, si tú tienes una persona con silla de ruedas que le pongan rampas, es adaptaciones de acceso. Si tienes un chico que tiene un problema para manipular el mouse y de repente solamente lo manipula palmarmente, son adaptaciones de acceso. ¿Me dejo entender? No son curriculares. Cuando habla de adaptaciones curriculares, y ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta, esto se refiere a contenidos. Se refiere a objetivos, contenidos, formas de evaluación, por ejemplo. ¿Se entiende lo que les digo? Sí. Y metodología de enseñanza. Esto quiere decir, por ejemplo, yo voy a trabajar con un chico de repente con discapacidad intelectual y voy a trabajar la noción de clasificación. Entonces, de repente, con él voy a emplear material concreto. ¿Me entiendes? Pese a que puede estar en un grado más avanzado, pero tendremos que aterrizar el concepto a nivel concreto. Por ejemplo, le enseñaremos conceptos de repente suma y resta. Utilizaremos estrategias concretas. Utilizar dedos, ábaco. Esas son adaptaciones curriculares, porque de repente no le vas a enseñar, pues, qué sé yo, sumas con 4 dígitos, jamás. Para eso, ¿qué vas a utilizar? Profesor, disculpe que le interrumpa. Yo encontré tipos de adaptaciones curriculares, pero dice según nivel de concreción, según el ente en que se aplica, según el grado de afectación y según duración. ¿Eso nos serviría? Yo creo que sí. Podría ser. Claro, eso podría ser. Pero es como le digo, es de Ecuador, no es de Perú. Mi querida Stephanie, las adaptaciones de acceso no importa si son de Ecuador Ya, perfecto. o de Escocia. De repente aquí no estamos trabajando tanto de eso, Claro. pero es una buena oportunidad para estar informados. Sí. Y en función de ello, de repente, qué sé yo, con el devenir del tiempo, si tú trabajas en esta área, podrías adaptar algunos de ellos. ¿Cierto o no? Sí, claro. Ya, entonces está bien. Ya, profesor. Perfecto. Ya. Tipo de adaptaciones curriculares, diversificación curricular, contextualización, evaluación. Ya, es que acá están, por ejemplo, yo les pregunto, ¿la carpeta es una adaptación, tiene que ver con el currículum? A ver, eso lo puso, Camila, ¿podrías hablar, porfis? Sí, claro, pero lo escuché entrecortado, profesor, no sé si mi internet. Ya, las carpetas, el aspecto espacial, ¿tiene que ver con el currículum? El currículum son las cosas que te enseñan, los objetivos y los temas. Claro, claro que sí. Ahí nos habla un poco de lo que es la adaptación de acuerdo al Currículo Nacional de la Educación Básica. Está bien. Y nos especifican
en cuanto a la diversidad curricular que debe ser adaptada a la educación inclusiva. Es por eso que encontré esa información de contextualización, adecuación y adaptación. Y muy aparte también hay lineamientos, ¿no? Donde nos mencionan como que requerimientos para aquella adaptación a la educación inclusiva dentro del... Pero escúchame, María Elena. Del momento que estás hablando de una persona que tiene compromiso en la visión, lo que tú estás haciendo son adaptaciones de acceso. ¿Me entiendes? Ya no son adaptaciones curriculares, porque él va a estudiar lo mismo que tú. Del momento que tú estás hablando de, por ejemplo, una persona que tiene un problema de lenguaje, que es sordomudo, posiblemente estás hablando de adaptaciones de acceso, no de curriculares. Eso es lo que quiero que entiendas. Ahora, sí es cierto que en las adaptaciones, por ejemplo, curriculares, vas a hacer adaptaciones, por ejemplo, con lo que puede ser los criterios de evaluación, sí. Pero el mobiliario, esos detalles no se consideran necesariamente dentro de una adaptación curricular. Ok, porque va más relacionado con el contenido, como Los lo mencionó. objetivos educativos, contenido, el material, la metodología. ¿Ok? Ok. Acuérdense que ustedes tienen que extraer todo lo que tiene que ver con ceguera, sordera, problemas motores, porque esas son adaptaciones de acceso. Así que no lo incluyen ahí. Ustedes están orientados más a gente con discapacidad intelectual, autismo, eso cuatro. ¿Ya? ¿Está claro? Ujú, sí, profesor, intelectual, autismo y todo eso. Profesor, la última observación que nos está haciendo, en referencia a qué parte del índice nos lo está diciendo, ¿al punto 5 o 4? Yo estoy hablando del punto 5. Lo que estoy Vale. hablando es específicamente el punto 5. Ahí hablas de compromiso de visión. Sí, bueno, le explico. He encontrado información precisamente sobre las personas que sufren ceguera y las otras personas que no pueden, que tienen hipoacusia, ¿no? Y en la información que yo encontré nos habla de que, por ejemplo, para los niños que no escuchan bien, pues como que hay que ponerle ilustraciones o señas o gestos. Perfecto. Esto no... Pero vuelvo a repetirte. Estás haciendo adaptaciones de acceso, mujer. Porque el currículum no cambia. Un sordo va a estudiar todo lo mismo que un chico de educación secundaria y regular. Y tal es así que termina el sordo, puede ingresar a la universidad y puede tener un título. ¿Me entiendes? Vale. Sí, Entonces sí. no ha habido adecuación curricular porque tiene los mismos contenidos. O sea, tienen que tener cuidado con eso. Ahora, un discapacitado intelectual incluido, ¿estudiará lo mismo que ellos? O sea, que tú y que yo. No. Se le hace una diversificación curricular. Esas son adaptaciones de currículum. ¿Me entiendes? Ok, entonces entiendo que lo que nos está diciendo es que las adaptaciones curriculares tienen que ser enfocado a personas con autismo, discapacidad intelectual. Tiene que ver con adaptación del currículum, de objetivos, y lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho. Sí, Adaptación metodología. de objetivos, de contenidos, de forma de evaluación, material inclusive que se puede utilizar, material concreto, por ejemplo, o estrategias que vas a enseñar para instruir. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Tienen que ser consideradas como lo que es adaptaciones curriculares. Ahora, ¿en qué casos tú podrías poner un ciego, si quieres algo? ¿En qué casos? Que sea ciego y discapacitado intelectual. Lo que quieres es que estás haciendo una adaptación de acceso y una adaptación también de currículum. ¿Me entiendes? Eso se llama multiimpedidos, porque tienen más de una discapacidad. Pero si hablas solo de discapacidad cognitiva y solo con autismo, estás hablando es profesamente de adaptaciones de currículum. ¿Está claro? Sí, sí. De Ya. acuerdo, profe. Yo te hago una preguntita. ¿Un ciego estudia lo mismo que tú o no en educación básica regular?
Sí, de diferente forma. Claro, por lo tanto, tú vas a adecuarle la currícula para él, los contenidos, los objetivos, No, pero sería la vas a adecuar estrategia, o sea, la metodología. es la metodología. Exactamente. ¿De qué manera? No usar el canal visual, sino el canal Auditivo. auditivo y el canal, Táctil. ya pues, esa adaptación de acceso. O sea, Vale. cómo llego a la información será distinto, pero será la misma información. ¿Ok? Me enseñan los mismos conceptos. Por ejemplo, en el caso de ellos, de los ciegos, se utiliza la tiflotecnología. ¿Saben lo que es la tiflotecnología? No, profe. Ya. La tiflotecnología es utilizar tecnología que esté adecuada para las personas con ceguera utilizando lo que podríamos decir los otros sentidos. Por ejemplo, podrías tener una calculadora con teclas escritas en braille. ¿Me entiendes? Entonces, el chico coge y toca. Y en función de esto, le da un input auditivo, que le dice 3.5 más 18.50, mientras él está digitando. Entonces, si él se equivoca, borra, porque no era la cifra que quería. ¿Entiende? Está usando tiflotecnología, pero está haciendo lo mismo que tú. Está sumando, está calculando algoritmos, está sacando, por ejemplo, si quieres llamarlo así, porcentajes, está calculando áreas, porque no lo vas a limitar porque no ve que pueda tener acceso a esos conceptos. Eso se llama adaptación de acceso. ¿Entendiste? Sí, sí. Pensé que solo se regía a lo de la infraestructura y luego la comunicación y tal, pero ahora lo entiendo mejor. Pero incluye, por eso te digo, pero las adaptaciones de acceso incluyen, por ejemplo, ¿por qué infraestructura? Porque existen barreras arquitectónicas que le impiden a una persona con discapacidad motora poderse desenvolver. Por ejemplo, aunque te parezca ridículo, el asiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera el chico que va en silla de ruedas tiene que tener una carpeta que se le pueda adaptar o no. Claro. Si no, ¿cómo va a escribir? Entonces, esas son adaptaciones de acceso y que son para chicos que tienen un nivel intelectual normal, pero sería curricular y de acceso, por eso que se hace esta diferenciación, para aquellos que tienen un problema motor y cognitivo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, sáquenlo de los casos porque con lo que van a hacer van a tener bastante, ¿eh? Y no les va a alcanzar en 20 hojas, sí. Y los casos los vamos a ver en la parte práctica del segundo bloque. ¿Ok? Para el final. ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Ya, muy bien. Ya. Acuérdense que no han puesto ahí anotaciones de evaluación, que hay que hacerlas, ¿ah? ¿Por qué? Por ejemplo, la evaluación puede involucrar que a él no le vas a tomar el mismo examen que a los otros compañeros porque has reducido contenidos. Y posiblemente en un discapacitado intelectual recurras al manejo de elementos auxiliares como calculadora o otras ayudas. ¿Ok? Muy bien. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Ya. A ver. El grupo de Debra Tejada. Indirectamente hemos estado hablando un poco de ellas. A ver, Debra. Debra. Debra Tejada. Sí, profesor, buenos días. Ahorita una de mis compañeras va a proyectar un Va a ratito. compartir. Ah, ya compartiste. Ya. Pero de adaptaciones curriculares, acuérdense que es poquísimo lo que presentan, ¿no? No puede ser parte de tu índice. Porque tú vas a poner definición, adaptaciones curriculares y de acceso vas a definir en 3 líneas adaptaciones curriculares y adaptaciones de acceso es todo el grosso.
O sea, no lo puedes poner como un punto tan relevante. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, sí. Ya. Porque mira, le estás dando un peso muy importante como un punto a desarrollar lo Sí, que es bien, bien corto, sí. A mí me tocó justo investigar esa parte y es súper cortito. Sí, sí lo entiendo. Sería un subpunto en sí. Ahora, adaptaciones de acceso. Ya, eso quiere decir la población objetivo, definición, metodología, tipo de adaptaciones de acceso de las personas. Y te puedo hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay un tipo de adaptación y la aplicación de las adaptaciones? Quiero entender. Díganme, por favor. Señoritas, se supone, señoritas y señores, si que hay algún varón ahí, no lo sé. Si están poniendo aplicaciones de las adaptaciones de acceso, me imagino que lo ponen por algo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, profesor. ¿Por qué lo ponen? Pues díganme. Porque sería en qué caso podemos aplicar las adaptaciones de acceso. Y dime, ¿qué diferencia habría en el punto de adaptaciones de acceso? Profesor, no, lo que pasa es que quisimos dividirlo para que no sea en todo junto, sino por partes. Pero como dijo que solamente era un avance, lo podemos corregir para que se vea más ordenado. Pero en realidad todo tiene que ver, pues, ¿no? La aplicación de las acciones, el punto 6 tiene que ver con el punto 4. Pero es que, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que como Sí, índice no está diciendo nada. Eso yo lo puedo hacer en 5 minutos. ¿Y por qué te digo? Porque ustedes deben ir armando ya un esqueleto. Por algo se les ha dado una semana de anticipación. ¿Qué bibliografía has consultado? ¿Me pueden indicar, por favor? Porque se supone que todo lo que uno hace un índice revisa bibliografía. ¿O me equivoco? O simplemente me siento y comienzo a pensar lo que podría ser. Que no está mal, porque puede ser al principio, pero mejor si la sustento, ¿no? Porque ustedes están perdiendo una semana. El primer grupo ya perdió una semana, por ejemplo. Porque no es posible que te reúnas hoy día. Porque lo contrario, has tenido 3 días feriados. Que han podido reunirse un par de horas. Sí, profesor, hemos consultado a la página del Minedu y otras bibliografías que hemos encontrado y hemos leído, ¿no? Porque como es educación, el Minedu tiene un plan y una estructura también de lo que es la educación inclusiva, y ahí hemos encontrado algunas definiciones y Ya. hemos estado leyendo eso. Profesamente no es el Minedu, es la Dirección Nacional de Educación Especial, la que tiene las directivas. ¿Me equivoco? No, no se equivoca, pero lo encontramos en Minedu. Claro, porque el Minedu tiene una dependencia que es la Dirección Nacional de Educación Especial. Claro, La Dirección es lo Nacional que... de Educación Especial emana lo que pueden ser directivas, etc. Sí es cierto, sí es cierto. Pero la pregunta es, ahí hablaban de tipo de El adaptaciones. DINEBE, profe. ¿Ah? DINEBE, la Dirección Nacional de Educación Básica Especial. Claro. Ajá, a eso, sí, profe. Ya. Pero por eso te digo, si quieren déjenlo así. En el momento que lo presenten, espero que quede claramente definido, porque lo contrario... Profesor, ¿qué nos sugiere entonces cambiar en índice, no? ¿Nos puede ayudar en eso? Porque nosotros teníamos... Lo estoy diciendo claramente hace un buen rato. ¿Qué diferencia hay entre una adaptación y una aplicación? ¿Qué diferencia habría entre decirte, vamos a utilizar una calculadora con voz, en los casos de los ciegos, y la aplicación? ¿No te parece que sería mejor cuando hablas de la aplicación de la tiplotecnología y cómo la desarrollas y cómo la llevas a cabo, todo en un mismo punto?
Porque si no sería como en la adaptación, describir el dispositivo. Y en la otra parte, cómo uso el dispositivo. ¿No te parece que estaría divorciado? Sí, profesor. Por eso te digo, o sea, Entonces lo reduciríamos en menos puntos para poder adaptarlo bien. yo lo que les pido es que la próxima vez tienen que traerlo más desarrollado, porque eso es demasiado genérico, demasiado ambiguo. Más específico. Así es, nada específico. Entonces, como que no tiene una forma definida. Y el problema es que yo te puedo decir que es correcto, y a la hora que les pongas te voy a señalar un sinnúmero de indicaciones. Porque con un índice así, es muy poco lo que te puedo hacer. ¿Ok? Por ejemplo, el grupo anterior tenía mejores puntos, ¿no? Más elaborados. Aquí está demasiado heavy. Bueno, y en función de lo que sus compañeras han planteado, ya sabes que hay adaptaciones de ambiente físico del aula, también adaptación, por ejemplo, referida a lo que puede ser el material que se utiliza. Entonces, y si hay adaptaciones para ciegos, distintas, para sordos, distintas, para lo que puede ser sordomudos, distintas, que tienen que ver con comunicación, para lo que puede ser también casos de impedidos motores, la adaptación del mobiliario. Entonces, hay otro tipo de manejo. Por ejemplo, en adaptaciones curriculares, aunque les parezca ridículo lo que le voy a decir, y eso es para ti, Stephanie, el método Teach plantea que sí es importante hacer una adaptación en los casos de autismo del ambiente físico en función de que ellos puedan tener una ubicuidad para cada tarea y sepan en qué lugares, por ejemplo, desarrollan cada actividad. Pero eso es simplemente para ordenar el ambiente físico en función de las características de ellos y para dar luego los objetivos que han sido manejados en la diversificación curricular. ¿Ok? Profesor, dijo método Hitch, ¿qué dijo? No sé qué he dicho porque he hablado tanto, señorita. No, no importa. Dijo método Teach, ¿no? Método Teach. Teach. Ajá. De enseñar. Sí. Teach. Que esa es una metodología de investigación que utiliza, una metodología de educación, perdón, que utiliza lo que es casualmente la Universidad de Carolina del Norte. ¿Ok? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Por favor, denme feedback. Sí, profesor, gracias. Sí, profesor. Ya, ok. Eso sería. Bueno, pasamos a otro grupo si no hay ningún otro señalamiento aquí. Ya, profesor, entonces eso vamos a mejorar. Gracias. Ok. A ver. Siguiente grupo. El grupo de Karen Caguana. Karen Caguana, comparta. Profesor, buenos días. Si mi compañera Cris no va a compartir pantalla. Señorita Liliana, ya cuando pasó su oportunidad todavía faltan varios grupos, ya no tenemos tiempo de regresar. Estoy compartiendo, profesor. Se está abriendo, no sé si se puede ver. Estoy No, apenas- es que nos faltan varios grupos. Nos faltan Ya muchísimos. está. ¿Se puede ver? O sea, yo no estoy compartiendo. ¿Esto de quién es? ¿De qué grupo es? Perdóname. El de Karen, es el del TA. El que acaba de llamar. Ya. Se supone que estamos viendo el grupo de intervención temprana, ¿sí? ¿Sí? Denme feedback, ¿sí? Ya. Lo mismo. Con ese índice no puedo hacer nada. No dice nada. ¿Dónde habla de intervención temprana ahí? Díganme. Denme feedback. ¿Dónde hablan de intervención temprana? ¿Ese es un índice de TEA? ¿O me equivoco? Perdónenme. ¿Están los representantes de este grupo? Denme feedback. Porque yo cuando entregué, y les voy a compartir yo la pantalla, dejen de compartir ustedes, por favor, para compartir yo. Ya. Porque me parece, no sé qué han entendido. Ahí tienen los puntos.
leen el grupo donde dice TEA, el número 9, intervención temprana. ¿Lo están leyendo o no? ¿Sí o no? Es intervención temprana en TEAS. Y ustedes lo que están presentando es un trabajo de TEA. ¿Me dejo entender? Y todavía que no han presentado algo significativo. Yo lo que quiero que entiendan, chicos, es que si un trabajo se deja con anticipación, es para que ustedes investiguen. Y por lo menos para que conozcan cuál es su tema. Porque si lo van a hacer entre gallos y medianoche, lo que va a comenzar a ocurrir es que van a hacer copia y pega. Y si van a hacer copia y pega, eso tiene una sanción en la universidad, que puede implicar primero la pérdida de nota del trabajo y segundo suspensión. Entonces, si no toman con seriedad las cosas, les va a ir mal, chicos. Ese índice que acaban de presentar no dice nada en absoluto. ¿Ok? Pónganse a trabajar seriamente, si no van a tener complicaciones, ¿eh? Muy bien. ¿Me escucharon? Sí, profesor. Sí, profesor. Porque me preocupa, porque ese grupo de Karen Caguana no tiene nada. Ya. El grupo siguiente. Conductas disruptivas y deficitarias en los TEA en la niñez. Buen día, profesor. Ahora voy a compartir pantalla. Partan, por favor. Ahí está nuestro índice, profesor. Bueno, primero vamos a tocar en un capítulo de manera breve nada más lo que es el TEA, definición. ¿Es válido? De manera breve, porque lo que nos vamos a centrar es en las conductas disruptivas o deficitarias. Ya. Elimina etiología. Acá. Sí. ¿Sabes por qué? Porque no hay una etiología definida de autismo. Hay posibles teorías. Claro, yo también estaba Y buscando vas a perder información mucho y no hay tiempo en referencia. eso. ¿Ok? Solo definición, criterio y diagnóstico, ya. Que inclusive, si quieres, para eliminar un poco el contenido de copia, porque como tu trabajo no es TEA propiamente dicho, puedes eliminar los criterios de diagnóstico y presentar simplemente las características. ¿Me entiendes, no? Claro, la sintomatología. Para evitar lo que es la similitud, solamente por eso. Ya. Está bien. Ahora, conductas disruptivas, definición de conducta disruptiva, ya, características. ¿A qué te refieres con conceptos fundamentales? Bueno, en esa parte estaba viendo si lo íbamos a eliminar porque prácticamente lo vamos a trabajar en área de definición, pero más que todo definir qué es conducta disruptiva, qué es conducta deficitaria. Ya, entonces elimínalo de una vez. Ya estaría en la definición. Ya. Entonces tendrías, aquí en todo caso no es importante hablar de la población porque cuando has hablado de TEA y las características has hablado de los problemas de conducta que presentan. Y cuando haces la definición de la conducta, por ejemplo, disruptiva, vas a poner, estas conductas se presentan en las poblaciones como autismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después pasas a sus características, por lo tanto, población no tiene mucho sentido ahí. ¿Ok? Ya, sí, porque como, bueno, en realidad a nosotros nos ha tocado en la niñez específicamente, lo queremos abordar más que todo en el tema del ámbito escolar que se pueden presentar ahí. Tiene que ser ahí, pero tiene que ser ahí forzosamente. Claro, correcto. Claro, sí, casi toda Ahora, la información se da en el ámbito escolar, ¿no? ya, pero yo tengo una pregunta. Para poder hacer eso, lo que tú tienes que hacer es, por ejemplo, contextualizar las conductas y comenzar a escribir aquellas que se presentan más en el contexto escolar. Y cómo éstas pueden afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cierto? ¿Esa es la idea? Sí, sí, profesor, para luego poder tratar qué técnicas o estrategias también vamos a considerar para la Ya, intervención. ya. Pero el 3.1 me parece como que no tiene mucho sentido. ¿Por qué hablan de habilidades de conductas disruptivas o deficitarias? ¿Son habilidades? ¿O son conductas interferentes?
Bueno, ahí sí, esa parte una compañera le está poniendo, pero creo que yo también le estaba preguntando si más que todo en lugar de habilidades sería como como dice, ¿no? Las conductas interferentes que se dan. Entonces lo cambiaríamos con... Claro, pero en todo caso, de repente, si tú hablas de técnicas, lo que de repente tu compañera quería precisar y que sería bueno que ella hablara, es el tema de RDI, reforzamiento de conducta incompatible. En todo caso, buscar la conducta que sea distinta a la conducta interferente. Si es así, podría tener sentido, pero no es una habilidad, es una conducta distinta. Por ejemplo, lo contrario a gritar es hablar, lo contrario a correr es caminar. Entonces, eso podría ser trabajar con RI, reforzamiento de conductas incompatibles, en el aula, por ejemplo. ¿RI dijo profesor o RDI? RDI, reforzamiento de conducta incompatible. ¿Ya? Que sería una estrategia realmente. ¿Eh? Ya, eso tienen que revisarlo. Sí. Ahora, la prevención e intervención de las conductas disruptivas o deficitarias, yo creo que cuando ustedes hablen arriba de conductas deficitarias, tienen que hablar de que cada conducta tiene un significado y que por lo tanto hay que analizarla en un contexto específico, ¿no? Y por eso la prevención e intervención de repente, no sé qué tratan ahí, porque en todo caso sería para evitar que se agraven, identificarlas tempranamente, no sé qué tocan ahí. Revísenlo bien, ¿ya? Porque si no podría ser parte de tratamiento inclusive. Sí, también como parte del tratamiento, pero ya vamos a revisar bien ese punto para poder mejorarlo y Ya. explicar más. Ok. ¿Algo más que quieran observar o decir, por favor? Quería preguntar en cuanto a las conductas disruptivas, ¿existe tipos? Porque estaba buscando y algunos autores consideran que se divide, ¿no? Tiene ciertos tipos, pero no sé si considerarlo porque otros no toman en cuenta eso, solamente se habla de manera... Es que no, ¿cómo te podría explicar? No se habla de tipos. Realmente se habla de descripciones conductuales, simplemente. Por ejemplo, lo que puede ser los gritos, lo que pueden ser el hecho del correr, ¿no? En el ambiente, el hecho de pararse y tener conductas autoestimulatorias que no le permiten continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, son conductas que interfieren con el desarrollo, esas son disruptivas. Ahora, algunos definen conductas disruptivas en el sentido de que no solamente afectan al individuo, sino que afectan al ambiente de enseñanza-aprendizaje. ¿Me entiendes? ¿Ok? Un minutito, por favor. Continuamos. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor, eso sería todo. Ya vamos a verificar bien los puntos que nos ha sugerido para poder ya continuar con el tema. Muchas gracias. Perfecto, ok. Siguiente grupo. El grupo de colocación laboral en personas con habilidades diferentes. Lorena Túncar. Sí, profesor, buenos días, buenas tardes. Ahí está. Ya. Sí, profesor, ese es nuestro índice. Ya, bueno, primero comenzamos con la introducción, luego con la definición. ¿Podrías ampliar la totalidad de la página para poderlo ver mejor? Ay, sí, Gabriel, ¿podrías ampliar el documento porque se ve un poco chiquito? Ahí donde dice 100%, abajo de ver. ¿En qué parte está? Ahí en ver, abajo, dice 100%, ya, aumentalo. Una forma es tener abierto el archivo y compartir simplemente también. ¿Me puede ver mejor, profesor? No, un poquito más. Ya, descríbanos porque no tenemos tanto tiempo, ¿ya? A la izquierda está, donde dice 100%. Ya, profesor, entonces,
primero con la definición de lo que es colocación laboral. Segundo, hemos puesto la población objetivo, bueno, como su punto. Y vas a decir que es discapacidad intelectual, vas a decir que son personas con impedimento físico, sensorial, vas a decir trastorno mental, ¿eso es lo que piensan hacer? Lo habíamos colocado como opción. Ya, porque yo en todo caso lo colocaría simplemente población objetivo y escribiría quiénes. ¿Quién? Ya, Nada más, no con subtítulos, no vale la pena. ya, Después, profesor. cuando hablan de la implementación del programa de colocación laboral, ya hablan de bases para selección de personal. ¿A qué se refieren con bases para selección de personal y selección de personal en personas con habilidades diferentes? Jimena, creo que tú colocaste esos puntos, ¿cierto? Yo no me encargué de la ley. Se escuchó horrible. ¿Puede bajar un poco su volumen? ¿Aló? ¿Puede hablar? Jimena. Sí, profesor, lo que es esa parte, pusimos eso porque encontramos en una investigación que en cada empresa hay diferentes bases para contratar a una persona, especialmente en habilidades diferentes. Ya, a ver. ¿Les parece que primero, después de eso, deberían de poner los tipos de colocación laboral antes de hablar de eso de bases? Los tipos de colocación laboral, porque sería más importante. El empleo como apoyo, protegido, cadena en producción. ¿Los han encontrado o no? Porque si no lo han encontrado, no lo pongan. Y ahí ponen modalidad de colocación laboral. Esto que han considerado modalidad de colocación laboral es lo mismo que tipos de alternativas de colocación laboral. Esto de acá es duplicidad. El 4 y el 5 son similares. ¿Ok? Eliminen uno. Después, ahora, si quieren, lo que pueden hacer ustedes es seleccionar una modalidad de empleo, de colocación, de una modalidad de colocación. Podrían trabajar todo lo que tiene que ver con empleo con apoyo, que hay más información que cualquier otro. Y si quieren, pueden colocar al final como consideraciones para elaborar un adecuado programa de colocación laboral. Y si quieren el punto 3, ahí lo pueden desarrollar de alguna manera. No sé qué les parece. Ahora, a mí me parece de que ustedes están muy bien en esto que hablen de lo que son los dispositivos legales, que me parece correcto. Son como aspectos que favorecen la colocación laboral. También los pueden colocar ahí, o lo pueden colocar arriba, después que hablan de lo que es colocación laboral y los dispositivos legales que lo favorecen. O sea, es un poco cuestión de orden, ¿no? Sí, profesor. Ya. No está mal, me parece interesante, pero también acuérdense que las etapas o fases de colocación laboral varían de acuerdo al tipo de modalidad de empleo que seleccionan. ¿Por qué? Porque el empleo con apoyo tiene una metodología, el taller protegido tiene una metodología diferente, lo que puede ser, por ejemplo, las brigadas móviles de servicio tienen una forma diferente. ¿Me dejo entender? Ahora, podrían, eso que han considerado como etapas, analizarlo en cada modalidad, si tienen suficiente información. Si no, trabajen solo en empleo con apoyo. ¿Ok? Sí, profesor. Ya, me parece bien. Hay que reacomodarlo, más que nada. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Y en cuanto a lo que es la ley y el punto 7, 8. Yo lo tocaría después de haber definido empleo con apoyo y la población objetiva a quien se dirige, y ahí lo colocaría. Podría ser inclusive de frente, después de empleo con apoyo, o puede ser al final también. Al final que has hablado, después de todo, los tipos de modalidades también lo puedes incluir ahí. O sea, no es tan importante el dónde en ese punto, pero sí es importante conocer esos dispositivos legales que favorecen la colocación laboral. Puede ser al final inclusive. ¿Ya? Ya, profesor. Ok. El último grupo. Gracias, profesor. Nada.
El último grupo, desarrollo de habilidades sociales en personas con TEA. Ya. Antecedentes del TEA es absurdo. ¿Para qué? Antecedentes del TEA me imagino que es hacer historia. ¿Y para qué? No tiene sentido para lo que van a trabajar. Ya, lo borramos entonces. La definición de TEA sí. Los tipos de TEA que abarca también. Pero si habla de dimensiones de TEA y tipos de TEA, ten cuidado en eso, ¿ah? Porque al hablar de dimensiones de TEA, entonces quiere decir que vas a utilizar este criterio para comenzar a describir, por ejemplo, cómo trabajas habilidades sociales de acuerdo al tipo de dimensión de TEA. ¿Eso es lo que van a hacer? Denme feedback. No, profesor, solamente vamos a mencionar las dimensiones que habíamos encontrado, que eran 6, que es ¿Eran cuántas? Encontré uno que eran 6 dimensiones. Son 3. Según el DSM-5 y lo que rige ahora, son 3. 3 dimensiones. Eso inclusive está en tu PPT de TEA. Revísalo. Son 3, no son 6. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Ahí puede haber un error terrible. Desde lo que requieren muy considerable apoyo y muy poco apoyo. Son 3. Por eso tienen que tener cuidado con eso. Ya. Ahora, definición de habilidades sociales me parece bien. Tipo de habilidades sociales también. ¿Y a qué te refieres con modelos de habilidades sociales? Explíquenme, por favor. Ya. Me refería a las teorías que habíamos encontrado también. ¿Qué? ¿Se refieren a? ¿A las teorías? ¿Teorías? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, pero no sé a qué se refieres cuando hablas de modelos de habilidades sociales. Ya, me refiero que vamos a hablar del modelo conductista. Algo breve, ¿no? Cognitivo, de todos los modelos. Pero algo breve nada más. Pero yo te pregunto, ¿tú tienes que hablar de los modelos? En todo caso, tendrías que hablar de cómo tú vas a desarrollar las habilidades sociales. Hablar de los modelos no tiene sentido. Está bien hablar de los tipos de habilidades sociales, la clasificación. Está bien eso. Y después hablar de las habilidades sociales en personas con TEA. Yo eso lo pondría después del capítulo 1. Porque si pones TEA, describes TEA, después hablas de habilidades sociales, después hablas de habilidades sociales en personas con TEA, sería más interesante terminar todo lo que es TEA, describir las deficiencias que tiene, y de ahí pasar al tipo de habilidades, y ahí pasar exactamente cómo se trabaja. Estrategias para enseñar habilidades sociales en personas con TEA. ¿No les parece mejor? Sí, profesor. Ya. Ese punto de habilidades sociales yo lo sacaría aquí. Sería clasificación de Goldstein. Bueno, esto tendría que estar en el capítulo 2. Y acá, ¿cómo se trabaja? Sí. Ya. ¿Qué áreas se tienen que trabajar? Ahí pones en los TEAs. Y cómo organizas una sesión, me parece bien. ¿Qué estrategias vas a utilizar? Me parece bien. Ahora, un estudio de investigación nacional e internacional no utiliza los datos de ese estudio para incluirlo dentro de las estrategias o la forma como enseña. ¿Ok? O sea, recupera esos datos, pero no lo pongas como un estudio, porque suena muy literal. Sí, yo, profesor, está bien. La aplicabilidad de ese estudio, o sea, ¿para qué nos podría servir? ¿Ya? Yo, profesor, listo. Gracias. Me parece interesante entre todo, me parece bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera señalar algo? Solamente quiero decir algo. ¿Han visto ya todas sus notas del trabajo de línea de tiempo? Están colgadas. De todos los que presentaron. Hay personas que no han presentado nada. Y evidentemente al no haber presentado nada ya no tienen calificación. Ese es un tema que tienen que tener en cuenta. Porque yo estoy calificando ya todo eso. Después voy a comenzar a calificar ya
el otro punto que corresponde a lo que es el foro que ya han participado la semana pasada y que lo voy a tratar de calificar lo más rápido posible para que tengan todas las notas, ¿ya? Señores, yo quiero compartir con ustedes, en lo que nos resta, que son unos minutitos, a ver. Aquí tenemos una rúbrica para el trabajo. Esta es la que la voy a colgar, pero quiero compartir para que vean ustedes. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite hacernos una idea. Ya. Lo primero que se va a puntuar es ortografía y gramática. Hay un total de 4 puntos. Ahí están el número de errores permitidos y el puntaje que se obtiene. El desarrollo temático tiene que ser coherente, bien organizado. Los puntos siguen una secuencia lógica. Se presentan definiciones bien planteadas. Esto es con respecto para que sea excelente. ¿Ok? Las conclusiones. Se presentan 12 o más, casi 2 conclusiones por cada persona. Pero si presentan 12 o más, que las conclusiones no son resúmenes, son aportes que ustedes hacen de acuerdo a la investigación que han realizado. ¿Ok? Bibliografía, también está incluido aquí. Las normas internacionales APA, si las utilizan en su bibliografía. ¿Ok? Esto es muy importante. Ahora, la puntualidad, la entrega, todo esto. Obviamente que cuando uno está trabajando todo esto, siempre está revisando el contenido temático que tiene una vital importancia. Entonces, estos son los puntos. La cantidad de hojas es más o menos 18, 20 como máximo, incluyendo índice, introducción, conclusiones y bibliografía. Así que tienen que dosificar bien su información. ¿Ok, chicos? ¿Se entendió? El trabajo lo tienen que presentar una semana antes para yo poderlo evaluar. Entonces les quedaría ya menos tiempo. En la 7ª semana tiene que estar presentado ya todo. Y la exposición oral, eso se lo voy a decir en un minuto. Sí, Camila, ¿qué pasa? Sí, profesor, una consulta. El APA que tenemos o que está en la rúbrica que nos mostró ahorita, ¿el APA que tenemos que seguir es el 6 o el 7? APA 7. Ya, profesor, gracias. Ok, muy bien. Ahora, para terminar, algo muy importante es en la exposición oral, que acuérdense que filman un video de 10 minutos, no más. Si son 5 integrantes, 2 minutos por cada uno. Todos exponen contenido. Nadie expone. Las conclusiones no son importantes exponer. ¿Estamos de acuerdo? Las conclusiones se las puedo preguntar. La introducción no se expone. Por lo tanto, se expone fundamentalmente el contenido. Distribúyanse de tal manera que todos participen. No que alguien simplemente haga la introducción, ahí quedó. Todos hablan de contenido. Y en función luego de esos 10 minutos, se procede a preguntas. ¿Está claro, señores? Sí, profesor. Ya. Esto lo voy a colgar para que ustedes tengan la pauta. ¿Ok, chicos? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta hasta aquí, hemos terminado con nuestra clase del día de hoy. Estamos on time. Y de alguna forma nos estamos reuniendo la próxima semana. ¿Ok? Por favor. Ustedes van a tener nuevamente la otra semana un tiempo para conversar de esto. Pero no se reúnan solamente los días que tienen clase. El trabajo es extenso. Y tengan cuidado en copia-pega. Les vuelvo a repetir, por favor. Ok. Una vez que ya se termine de revisar, no alcanza el tiempo, como se darán cuenta, para volver a revisar el índice de alguien. En todo caso, tienen que aprovechar lo mejor posible su tiempo. ¿Ok, señores? Muy bien. Eso es todo. Y chao con todos. No, profesor. Profesor, gracias. Chao.